Hola, buenas, ¿cómo estás? David Ríos nos acompaña hoy. Hola David, ¿cómo estás? David, Head de Latinoamérica de Dailymotion. O sea, muchas gracias por tenerme hoy. Que yo quería arrancar por una definición, ¿no es cierto? A ver, eh, siempre se dice que viewability es la posibilidad de que un anuncio pueda ser visto, ¿no es cierto?, por un usuario. Esa es una definición, digamos, básica, ¿no? Y el IAB con el MRC, ¿no es cierto?, el Media Rating Council, trabajó una, digamos, una norma, una regla clave, que es que debe ser visto al menos por el 50% de los píxeles de pantalla. Entonces, en base a esta par de básicas definiciones, me gustaría que nos cuentes tú cuál es la definición de viewability, si corresponde a la que yo acabo de dar, y cuál es la importancia del viewability. Claro, claro. Bueno, digamos que viewability es un KPI, ¿no? Un Key Performance Indicator estandarizado, ¿no? Puesta por el MRC, por el IAB, para poder evaluar si una campaña o ser específico, un anuncio es visible o efectivamente vista, ¿no? Si una visualización es efectivamente vista, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos, es una evaluación o una manera de poder evaluar si una campaña o un anuncio es efectivo, ¿no? Y hablando matemáticamente, lo puedes calcular hablando de las impresiones visibles, total de impresiones visibles, dividido por total impresiones medidas, ¿no? Entonces, digamos, eso en sí es la definición de viewability, ¿no? Y lo que yo he visto, y especialmente en este último año, viewability, aunque todavía es muy desconocido por muchos publishers, ya se ha convertido como un KPI estándar, o sea, regularmente pedido por muchos anunciantes, ¿no? O sea, cuando tú evalúas los KPIs que nos piden, puedes hablar de un BTR, puedes hablar de un alcance, puedes hablar de un IVT, Invalid Traffic, pero ahorita estás hablando siempre de viewability, ¿no? Y esos viewabilities, para tener una idea, un buen viewability, un alto viewability, está por encima del 90%, ¿no? Y para tú poder, como publisher, recibir campañas con CPMs más altos, con costos más altos, vas a tener que tener un viewability muchísimo más alto, ¿no? Por encima del 90%, ¿no? Y para que tengas una idea, el promedio de viewability en Perú, en mercados como México, estás hablando de entre 50 y 60%. Entonces, por lo tanto, es un KPI que por mi opinión, totalmente desconocido todavía, que cuando el publisher o la mayoría de los publishers comienza a entender la importancia, van a comenzar a subir esa métrica, ¿no? Y, Entonces, ¿por qué es tan importante? Me sí, preguntabas, ¿no? sí. Pues porque te permite evaluar la efectividad de una campaña. ¿No? Como decías tú, o sea, tú tienes que tener dos factores para que una campaña, o sea, una visualización sea efectivamente vista, ¿no? O 50% de los píxeles tienen que estar, del anuncio tienen que estar en el lugar visible del navegador del usuario y tienes que tener 2 segundos continuos, ¿no? O sea, el usuario tiene que ver 2 segundos continuos del anuncio, ¿no? Y esos segundos pueden ocurrir al principio o al final, ¿no? Entonces, esas dos cosas es lo que hace, lo que te hace una vista efectivamente vista, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a impactar o cómo puedes impactar o influir tu viewability? Yo diría que hay unos factores. Primero, el contenido en sí, el anuncio, ¿no? El anuncio tiene que ser llamativo, la creatividad tiene que ser interesante y buena. También en cuestiones de operativas, el anuncio tiene que ser responsivo, o sea, tiene que entender el ambiente donde el usuario lo está viendo, ¿no? Entonces, la primera área sería contenido. La segunda, y donde yo creo que Dailymotion puede ser muy interesante, es en el reproductor de video. Tienes que tener un reproductor de video que es fácil de embeder y fácil de usar, ¿no? Que tiene poca latencia, ¿no? La velocidad, ¿no? En cuanto a cómo enviar las campañas, cómo ver ese contenido, ¿no? Y las funcionalidades que ese reproductor de video te dan. Por ejemplo, un picture-in-picture o la funcionalidad donde el player te sigue, ¿no? Te permite, ¿no? Influir e impactar tu viewability, ¿no? Porque puedes mover el player Claro, a lugares claro. más céntricos donde el usuario lo puede ver, ¿no? Y yo diría que el tercer indicador de cómo influir un viewability sería el contexto, el ambiente donde está ese player. ¿Dónde está el player o el reproductor de video en tu página? ¿Está en posición lateral? ¿Está en posición centro? ¿Cuál es el tamaño de ese player? ¿No? ¿Está tapado por otros displays? O sea, yo creo que un problema fundamental todavía en Perú
es que hay muchas fuentes de demanda, muchas fuentes de monetización. Y tú como publisher quieres tenerlas todas. Yo quiero tener mi Teads, quiero tener mi Matabula, quiero tener mi YouTube, quiero tener mi Dailymotion. Pero al fin y al cabo, si tú tienes varios, lo que ocurre pasar es que tu player que tiene tu anuncio es tapado por tu display de Teads o es tapado por tu video de Google. Entonces, por lo tanto, hay que entender que todo este flujo se tiene que analizar estratégicamente para entender la monetización, el impacto y el impacto en la audiencia y poder... La experiencia del usuario, claro, porque esto tiene que ver claramente con la experiencia del usuario y tienes razón. Entras y terminas sobrepasado porque una cosa corre encima de la otra, ¿no? Ahora, mira, y el tema, cuando hemos hablado ahora de qué influye en el viewability, hemos hablado de formatos, me acabas de decir. Cuéntame, porque el Perú es un país que tiene mucho mobile. El mobile versus el desktop. ¿Cómo corre el viewability ahí? ¿Dónde juega mejor? ¿Cómo se da? Sí, digamos, es una pregunta interesante. Yo diría que más fácil entender o subir o impactar viewability en un ambiente desktop, porque mobile tienes un SDK, puede ser un aplicativo, puede ser URL, web URL. Entonces, por lo tanto, yo creo que un desktop es muchísimo más fácil poder impactar o aumentar el viewability. En un aspecto mobile, creo que ahí tienes que entender muy bien los lugares, o sea, lo que yo te acabo de decir. Ese reproductor de video, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona con tu aplicativo, si tienes uno, no? ¿Cómo funciona en un contexto de mobile? O sea, ¿dónde te aparece el video por encima del artículo? ¿Te permite tenerlo embedido dentro del artículo? ¿Está por abajo? Entonces, por lo tanto, y otra cosita también que es más difícil manejar es que también pueden entrar también otras fuentes de demanda en un lugar más chiquito, que es tu mobile, ¿no? En vez de un desktop, donde tienes más lugar para poder jugar. Entonces, en un ambiente más pequeño, ¿no? Con más complejidad digital, es muchísimo más difícil poder impactar el viewability. Pero, como a tu punto, mobile es una fuente de audiencia muy grande en Perú, entonces, como publisher, yo tengo que entender bien que mi mobile experiencia adapta y tiene ese viewability que yo quisiera, y después seguido por desktop, ¿no? El mobile donde yo pondría mi prioridad, ¿no? Y por último, si tuvieras que decirle a las marcas, ya ahora refiriéndonos de los anunciantes, las marcas, ¿qué fijarse a la hora de, o sea, reclamar claramente el indicador del viewability de todas maneras? ¿Y qué otro tipo de información deberían pedir con respecto al tema? Sí, yo creo que ya el mercado ha evolucionado de una manera donde tú puedes, por ejemplo, como cliente, pedir campañas con menores CPMs, ¿no? Pero no necesariamente tienen un alto viewability. Entonces, el viewability como métrica, obviamente te ayuda a entender si una visualización es efectiva, pero si tú estás dispuesto a invertir, o sea, lo que quieres es impresiones, y no te importa tanto el viewability, puedes tener una campaña con un menor CPM. Entonces, no sé, o sea, se ha vuelto como una cuestión estratégica, no es que todas las campañas tienen que tener un alto viewability, dependiendo de los objetivos del anunciante, ¿no? Y puedes tener diferentes tipos de campañas. En cuanto a tu otra pregunta, perdón. No, me refería a que adicional al KPI de viewability, ¿qué otros KPI? Bueno, hemos hablado del tema del reach, sí, del BTR, Claro. pero ¿qué otras cosas debería, o sea, un poco para las marcas que nos escuchan, debería tomar en cuenta una marca cuando va a correr, por ejemplo, video? Claro. Claro, totalmente. Bueno, aparte, digamos, de las métricas importantes como alcance, una frecuencia, ¿no? Yo lo que he visto son tres métricas que un cliente siempre me ha preguntado o pedido, ¿no? El IVT, que es Invalid Traffic, ¿no? El Viewability, ¿no? Y el DTR, el View Through Rate. Esas tres métricas siempre forman parte de cualquier campaña, o sea, cualquier petición de un cliente, ¿no? Yo quiero esas impresiones con estas mediciones en estos criterios, ¿no? Entonces, yo diría, Beatriz, aunque todavía ese tema es desconocido por una mayoría de publishers en Perú, lo van a tener que conocer porque ya más y más los publishers o los anunciantes lo están pidiendo de forma regular. Correcto, por eso traía la pregunta porque se pide fuera, las marcas de fuera lo tienen claro, pero pensando en otras marcas locales, tengo que volver a entrevistar para hablar de Invalid Traffic, por ejemplo, y para el tema del brand safety, yo creo que deberíamos tenernos otra entrevista similar a esta. Oye, Chévere, chéverísimo. te agradezco muchísimo, David. Yo creo que con este espacio explicamos bastante bien qué cosa es viewability. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Beatriz.